Pues bueno, continuando con el tema de potencial eléctrico, vamos a retomar un tema de importante relevancia, como por ejemplo la energía potencial eléctrica. Si nosotros tomamos en cuenta el siguiente diagrama, observaremos lo siguiente. Una carga puntual va a ser afectada por un campo eléctrico que se dirige en dirección a la carga negativa. Y pues bueno, esta carga se va a desplazar a cierta distancia que vamos a llamar D, y en un segmento en el cual nosotros registremos la distancia de nuestra carga puntual con respecto a nuestra placa, pues bueno, le vamos a llamar Y. Si ustedes estarán de acuerdo conmigo, la carga puntual está siendo afectada por una fuerza eléctrica en dirección del campo eléctrico, la cual vamos a llamar Q0E, el cual va a ser el valor de mi carga de prueba por la intensidad de campo eléctrico. Para efectos de tema, vamos a estudiar estos 4 casos. En primer lugar, con cargas positivas. Cuando una carga positiva se desplaza en dirección de mi campo eléctrico, como ustedes verán, esta es la dirección de mi carga de prueba y pues bueno, es paralela al campo eléctrico. El campo eléctrico va a realizar un trabajo positivo sobre la carga y pues bueno, la energía potencial va a disminuir ya que nosotros no requerimos tanta energía para poder desplazar una carga a favor del campo eléctrico uniforme de sentido positivo a sentido negativo. Si nos vamos al inciso B, la carga positiva, si se desplaza ahora en sentido opuesto al campo eléctrico, dicho campo pues bueno, va a realizar un trabajo negativo ya que vamos a ir en contra del mismo. Por lo tanto, la energía potencial va a aumentar o voy a requerir mayor valor de energía para poder llevar mi carga de un punto a otro en forma opuesta al campo. También cabe aclarar que la diferencia de potencial en el primer caso, que es el A, pues bueno, va a ser positiva, y en el caso B, pues bueno, va a llevar a cabo un trabajo por unidad de carga de forma negativa, por lo tanto la diferencia de potencial va a ser de signo negativo, va a tomar ese valor por propia naturaleza. Ahora, si la carga negativa, trabajando con cargas negativas, se desplaza en la dirección de campo eléctrico, si ustedes observan, tengo mi carga negativa, y si vamos ahora en dirección del campo eléctrico, por principio estamos llevando a cabo una interacción de forma repulsiva, como en el caso anterior, cuando mi carga positiva se va acercándose a una placa donde posee el mismo valor de carga, entonces aquí va a haber un trabajo de repulsión. Ahora, en mi carga negativa va a pasar exactamente lo mismo. Cuando nos desplazamos de un campo positivo o una placa positiva a una placa negativa, vamos a favor del campo eléctrico, pero estamos favoreciendo la repulsión eléctrica. Por lo tanto, igual que en el caso 2 del punto anterior, el trabajo va a realizar un trabajo negativo sobre la carga y por lo tanto la energía potencial va a aumentar considerablemente. Ahora, nuevamente, si yo desplazo una carga negativa a una carga positiva, una carga negativa de la placa del lado positivo ahora a la del lado negativo, vamos a ir en contra del campo eléctrico, pero ¿qué implica? Implica que pues bueno, estamos desplazándonos en sentido opuesto, pero estamos favoreciendo la atracción eléctrica y a pesar de que vamos en contra del campo eléctrico, pues bueno, requerimos una menor energía potencial para poder llevar a cabo ese desplazamiento. Y en consecuencia, requiero menor energía potencial, por lo tanto, esta disminuye, el trabajo va a ser positivo porque no le va a costar trabajo desplazarse en este punto y pues bueno, la diferencia de potencial será positiva de igual modo. Para un campo eléctrico uniforme, la energía potencial del sistema, usando la definición del cambio de energía potencial, es la siguiente. Va a ser el producto del negativo de la carga por la integral de línea desde mi punto inicial A hasta mi punto inicial B, del producto del producto escalar, una disculpa de antemano, es producto escalar de el vector campo eléctrico por el vector desplazamiento. Cuando nosotros integramos, obtenemos esta definición,
el cual nosotros llamamos la energía potencial va a ser directamente proporcional al producto del valor de mi carga de prueba por el campo eléctrico por la posición inicial menos la posición final, o también llamada Q0 por Y. Ahora, ya a sabiendas de esto, pues bueno, vamos a calcular o vamos a ver la manera de calcular potencial eléctrico y energía potencial en cargas puntuales. Para una carga puntual, el potencial eléctrico se define como el cociente entre la carga, entre el desplazamiento que se va a llevar a cabo, multiplicado por una constante, el cual ya nosotros conocemos que es la constante de fuerza eléctrica. Para un grupo de cargas puntuales, pues bueno, el potencial eléctrico pues, va a ser la sumatoria de todas las cargas con las cuales yo estoy trabajando en mi sistema con respecto a un punto de referencia. Hacemos la aclaración en este punto nuevamente. No se nos vaya a olvidar el potencial eléctrico, chicos, recordemos, siempre va a ser cero en el infinito. Cuando ya estamos hablando de distancias considerables o si nos llegaran a comentar que si el potencial se extiende a lo largo del infinito, siempre va a ser cero por definición. Para dos cargas o para el conjunto de dos cargas, pues bueno, la energía potencial eléctrica se calcula como el producto de la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa. Las condiciones para U o para la energía potencial. Si la energía potencial, algebraicamente hablando, toma un valor positivo, una fuerza externa hará un trabajo positivo al acercar las dos cargas. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo lo voy a llevar a cabo a favor del campo para acercar mis dos cargas eléctricas por medio de una fuerza externa. Si algebraicamente, al momento que yo calcule mi energía potencial, esta posee un valor negativo, una fuerza externa hará un trabajo en contra de la fuerza de atracción entre cargas de signo opuesto al acercarlas. Es decir, estamos llevando a cabo un trabajo en forma opuesta al campo eléctrico y pues bueno, al acercarlas, es decir, vamos a aplicar una fuerza opuesta al desplazamiento para impedir que estas cargas se aceleren, es decir, que haya contacto entre ellas, pero sin que se aceleren una a la otra para poder llevar a cabo la interacción. Si lo podemos ver desde este punto de vista más práctico, es la energía que yo requiero para acercar tanto como pueda mis cargas de signo opuesto, sin que éstas se lleguen a tocar completamente o se lleguen a acelerar al momento de la atracción. Eso me quiere decir el valor de mi energía potencial eléctrica. Para un grupo de cargas, la energía potencial eléctrica está dada por el producto de la interacción entre cada carga presente en el sistema por la distancia entre cada una de ellas. Por lo cual, los subíndices I y J va desde 1 hasta infinito o hasta n número de cargas por cada interacción y la energía potencial se va a medir en joules. Una superficie equipotencial es aquella en la cual el potencial eléctrico tiene el mismo valor en cada punto. Si ustedes observan, aquí tengo superficies equipotenciales de 30 volts, de 15 volts, de 0 volts y pues bueno, negativamente de menos 15 y menos 30, donde si yo tomo esta línea o aquí, esta región, si yo registro con el multímetro aquí y acá, voy a registrar el valor de 30. Si yo registro aquí y acá, sabemos que en este punto mi potencial va a ser de 15 volts y así sucesivamente. Cuando estas se cruzan con una superficie ortogonal o con una región ortogonal, como ustedes observan, se dice que van a ser ortogonales y esta región ortogonal que nosotros vemos es el campo eléctrico que nosotros estamos observando en el espacio. Pues bueno, el caso más común y el caso más simple, si lo queremos llamar así, es el de placas planas, donde tenemos dos puntos muy importantes a considerar. Cuando nosotros suministramos una diferencia de potencial en las dos placas, la diferencia de potencial suministrada siempre va a ser muy cercana al punto a las placas. Sin embargo, en el punto medio entre ellas, el potencial va a ser cero. Y si ustedes observarán,
pues bueno, tomamos valores en la parte positiva de la placa de potencial positivo y a la derecha de forma negativa. Si ustedes lo pueden asociar, lo podemos ver como una recta numérica en sentido contrario, donde el 0 va a ser mi punto de origen para el movimiento de mis cargas. Igualmente tenemos el caso para una sola carga puntual, donde la línea apuntada es mi superficie equipotencial y si yo trazo mis líneas ortogonales a mi superficie equipotencial es el campo eléctrico que genera mi carga puntual. Y pues bueno, en el caso de los dipolos tenemos mis cargas positiva y negativa, o ya sea cargas positivas o negativas dependiendo de las cargas con las que estemos trabajando. Sin embargo, como estas son cargas opuestas, va a haber un fenómeno de atracción. Estas regiones que ustedes ven aquí o estas curvas son mis superficies equipotenciales y a su vez yo trazo ciertas regiones mapeándolas por medio de experimento. Y pues bueno, estas curvas que ustedes, si ustedes ven aquí, son las superficies equipotenciales, que son trayectorias ortogonales al potencial. Perdón, estas curvas que ven aquí en realidad son el campo eléctrico, las superficies equipotenciales son estas, una disculpa. Y pues bueno, estas curvas ortogonales, nuevamente repito, es el campo eléctrico que yo registro en un dipolo. Cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es equipotencial y sus puntos dentro de él poseen el mismo potencial eléctrico. Es decir, en mi superficie mi potencial eléctrico siempre va a ser uniforme. En un conductor con cavidad no hay carga, toda la cavidad es una región equipotencial y no hay carga superficial en ninguna parte de la superficie de la cavidad. Este punto lo voy a retomar en la siguiente diapositiva. Matemáticamente, ¿cómo se relaciona un campo eléctrico y el potencial eléctrico? Para calcular el campo eléctrico lo podemos hacer de forma vectorial, valiéndonos de la siguiente expresión. El campo eléctrico va a ser directamente proporcional al negativo del gradiente de la función potencial eléctrico. Un gradiente en física son los cambios que nosotros llevamos a cabo de ciertas variables en el espacio de un punto a otro ya medidas. Los gradientes son funciones vectoriales que tienen asociadas una parte escalar, sin embargo, una dirección en el espacio, de acuerdo a la componente con la que estamos trabajando. ¿Cómo calculo ese gradiente? El gradiente del potencial eléctrico va a ser la derivada parcial de la función potencial eléctrico con respecto a x, es decir, una derivada parcial se trabaja de la siguiente manera. Si yo tengo funciones de tres variables x, y, z, voy a derivar a todo lo que tenga x manteniendo a y y z constante. Ya que derivé mi función parcialmente con respecto a x, este va a ser mi componente multiplicado por la parte unitaria y. Nuevamente, voy a tomar mi función potencial eléctrico y lo voy a derivar parcialmente con respecto a y. Es decir, derivo a y manteniendo a x y a z como constantes. Ya que derivado, pues bueno, este valor va a estar multiplicado por la componente unitaria j, que me va a indicar la dirección en el eje de las y. La componente unitaria y me va a indicar la dirección en el eje x. Y si yo tomo mi potencial eléctrico y lo derivo con respecto a z, manteniendo a x y a y constante, pues bueno, voy a obtener mi componente que multiplica a mi dirección unitaria en z, o en este caso le voy a denominar componente k. Ahora, ¿para qué me va a servir la definición de potencial eléctrico de forma matemática o de campo eléctrico? Ya que a partir de ello podemos obtener, a partir de mis funciones de potencial, el campo eléctrico para ciertas distribuciones de carga continua que nosotros veremos a continuación. Cuando yo poseo un anillo con carga uniforme, pues bueno, la deducción nos indica que el potencial va a ser esa función en el cual, pues bueno, va a estar en función de x. El potencial eléctrico, pues lo va a residir aquí en ese punto P. Es ahí donde nosotros vamos a registrar el potencial eléctrico a lo largo de un anillo con carga. Para un disco con carga uniforme, pues bueno, esa es su función potencial eléctrico,
la cual nuevamente, pues bueno, vamos a tomar en cuenta el punto P de carga y pues bueno, sustituyendo las variables que me implica que son el radio del disco con carga y pues bueno, la dirección del centro del disco hacia mi punto P, pues me va a indicar la carga uniforme en cuanto a su potencial eléctrico. Y pues bueno, cuando tenemos un alambre cargado muy largo o pues bueno, le denominamos línea finita de carga, pues bueno, su función, potencial eléctrico, pues se va a llevar a cabo de la siguiente manera. O esa es la deducción que nosotros tenemos para poder obtener el potencial eléctrico. Sin embargo, yo les quiero hacer el comentario siguiente. Deriven, por favor, con respecto a la variable que está en función del potencial, derívenlo, por favor, y verán que cuando ustedes deriven la función potencial que ya hemos mencionado, van a obtener la función del campo eléctrico. Esas funciones deben ser iguales a las que nosotros ya hemos trabajado en clase por medio de deducción. Pues bueno, por último, vamos a estudiar el potencial eléctrico en conductores con carga. En cada punto de la superficie de un conductor en equilibrio electrostático siempre se va a poseer el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, se cumple que la diferencia de potencial de un punto y otro en cualquier superficie siempre va a ser 0 o tomar el valor de 0. Por lo tanto, la diferencia de potencial siempre se va a mantener uniforme. Vamos a tomar esa parte. Siempre se va a mantener uniforme y constante en el conductor y se va a saber lo siguiente. La superficie en cualquier conductor con carga en equilibrio electrostático es una superficie equipotencial, que son las que ya hemos visto. Es decir, este potencial va a ser uniforme en esta región, que ya hemos visto en forma práctica. Además, el campo eléctrico siempre va a ser igual a 0 en el material de conductor, en su parte interna, es decir, en el interior del material. El potencial eléctrico siempre se va a mantener constante en el interior del conductor y en la superficie va a ser equivalente al valor con el que nosotros estemos suministrando por medio de una fuente de poder. En pocas palabras, si yo suministro una diferencia potencial de 10 volts, por uniformidad, si yo tomo un potencial aquí y un potencial acá, su diferencia de potencial siempre va a ser 0, y del mismo valor. Ahora, si nos vamos a la parte interna del material, es decir, en su cavidad, en un punto central o en un punto dentro de la cavidad, el campo eléctrico va a ser 0 y el potencial eléctrico, al no haber cambios de campo eléctrico, no haber ningún gradiente, siempre se va a mantener constante en cualquier punto de la cavidad. Es lo que le da el carácter de uniforme y constante de acuerdo a la premisa anterior. Hasta aquí hemos llegado con el tema de potencial eléctrico y pues bueno, en el siguiente video pues explicaremos de forma práctica algunos ejercicios correspondientes a potencial eléctrico. Espero que hayan tenido que les haya servido el material y pues bueno, cualquier cosa déjenmelo en comentarios o pues bueno, lo vamos a tratar por medio de dudas por correo electrónico. Muchas gracias por su atención.